Esto es lo que la sociedad espera de mí, ¿no? A esto debería de aspirar yo, a ser un chingón, un ganador, un güey con un chingo de posesiones. Y estas son las alternativas que tengo para conseguirlo. No, pues está el hecho de que desregularon algunas medicinas, dejaron un chingo de gente adicta, que ahorita parece una plaga de zombies en el centro de las ciudades, por la manera en cómo funciona el mercado, ¿no? Entonces, el abuso de esos productos considerados ilegales para mí está vinculado a que hay una generación entera que, güey, que sale a la calle y dice, está de la verga todo. Está de la verga todo. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me la pelo? Gano una mierda. Los sueldos están estancados hace 50 años. Cada vez más también lo que ha pasado, y de hecho es una frase que me dijo uno de mis mejores amigos hace mucho tiempo. En este pueblo todo se te perdona, menos ser pobre. Claro. Y eso está cabrón. O sea, está cabrón que la sociedad tenga un asco mayor hacia la pobreza que hacia la inmoralidad. Pero sí es verdad que Estados Unidos está pasando por un momento muy frágil. O sea, muy, muy frágil. O sea, creo que su economía no había estado tan frágil en los últimos 70 años, por lo menos. ¿Okay? Con la caída del petrodólar. Con la caída del petrodólar, exactamente. El tema de que otra vez entraron en una guerra que les está sangrando el bolsillo durísimo. Las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en otros países cuando provee ayuda militar han sido catastróficas para el país donde hay intervención militar. Comité de Derechos Humanos, ONU, G7, G8. O sea, están todas las reglas. Estados Unidos se la pasa todas por los huevos. Todas, todas y cada una de ellas. No, respeto a los estados soberanos. Ahí van a hacer invasiones. No, respeto a la autodeterminación de los pueblos. No, ahí van. O sea, les vale madre, güey. O sea, yo aún el debate que estuve envuelto, que fue muy viral, es algo de lo cual me arrepiento mucho, güey. O sea, yo ese debate, y lo he dicho muchas veces, salí y le marqué a mi esposa y le dije, no lo veas, me da vergüenza. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423. Y antes de iniciar con este video, quiero compartirles una pequeña reflexión que encontré por ahí vagando en internet, que dice así: cuando pienses en bajar los brazos, recuerda que hay gente que sigue tus pasos. Esto me hizo recordar a la primera vez que conocí a uno de los hijos del buen Camilo, una historia que me dejó impactado, ya que aprendí mucho de un pequeño, y esto va a ser muy rápido. Camilo, en un momento o en una parte de su vida, le dice a uno de sus hijos: hijo, cuida los pasos que estás dando. Y en ese momento su pequeño, menor de 6 años, le dice al buen Camilo: no, papá, cuida tus pasos, ya que yo voy siguiendo los tuyos. ¿Y por qué les digo esto? Nuestros amigos de Duty Gear nos regalaron 2 pares de botas tácticas para que alguno de los suscriptores del canal de Gafe 423 tengan la oportunidad de seguir avanzando. Un calzado hecho 100% en México, de primera calidad, botas ligeras, repelentes al agua, aislantes de corrientes eléctricas y de fácil ajuste al pie. ¿Qué más quieren, señores? Y pues bueno, para participar en esta gran dinámica, lo único que tienen que hacer es seguir nuestra cuenta en Instagram y la de Duty Gear. Estas estarán ancladas a la descripción de este video, etiquetar a 2 personas que acompañen tus pasos y comentar en el post de la dinámica por qué son tan importantes en tu vida. Mucha suerte y pues sin nada, vamos al video. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta, de invitado de lujo, Diego Rusarín. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de estar en este podcast. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy bien, güey, muy bien, a toda madre. Buenas expectativas de esta conversación. Muchas gracias, hermano, pues por ser parte de esta gira regia, y me llevo pues muchas experiencias muy, muy buenas. Carnita asada y todo. No tuve la oportunidad de la carnita asada como tal de casa, ¿no? De que ahí estás con el camarada y demás. Espero que pronto, la próxima vez. Ya la probé en restaurante, pero creo que nunca se va a comparar con el tema, pues, de algo más casero. Hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, güey, la verdad, o sea, muy atareado con muchos proyectos, muy, muy entretenido, para ser sincero, emocionado con muchas cosas nuevas, entonces contento, güey. Muchas gracias. Realmente me gustaría que le compartas a todo mi público lo que tú piensas, cuál es tu filosofía de muchos temas que creo que están siendo un cáncer para nuestro país, y qué mejor que tener a Diego Rusarín. Algo que me inquieta mucho, porque lo veo muy normal en la actualidad, es la narcocultura en México. ¿Qué piensas de esta narcocultura, que estamos teniendo en el país? A ver, yo creo que el rol del análisis crítico de las situaciones es tratar de evitar la sobreglorificación de los eventos aislados y pensar siempre en las causas sintomáticas de los eventos que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
es extraño pensar en la narcocultura como un evento aislado. Yo lo que me gustaría que lo planteáramos diferente es diciendo, la narcocultura es el resultado de una serie de condiciones exteriores a la propia narcocultura que la producen como una alternativa cultural. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Si tratas el narcotráfico como una alternativa cultural, quiere decir que realmente lo que hay es que hay una escasez para las personas de buscarse una alternativa de vida viable. Y al buscarse diferentes maneras de comportarse, figuras a las cuales admirar, valores a los cuales apegarse, metanarrativas a las cuales dedicar sus vidas, y no hay nada disponible en aquel que les guste, o nada que les alcance, o nada que puedan hacer, entonces se van a ir por las alternativas viables, ¿no? Entonces, piénsalo así. Eres una persona de nivel socioeconómico bajo, no tienes mucho acceso a la educación, ves que todo el mundo en tu ejido o en tu pueblo o es pobre, o es ganadero, o es agricultor, o es prostituta, o es narco, pues dices, pues este es mi abanico de opciones. Dentro de estas, pues ¿cuál me cuadra? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me llama la atención? ¿Cuál veo viable? ¿Cuál es la que realmente puedo acceder? Entonces empieza siendo una metanarrativa, o sea, una manera a la cual yo puedo organizar mi vida tratando de seguir un molde que ya observo en el mundo. ¿Okay? Entonces, esto no es el hecho de que glorifiquemos la narcocultura, pero también lo tenemos que analizar como todas las otras alternativas cada vez son menos viables, ¿sabes? O sea, para que una persona pudiera acceder a una vida digna, a una vida de bienestar, a una vida de crecimiento, a una vida de posibilidades, como cada vez es menos viable, las otras alternativas a las cuales antes no tomábamos en serio, o nos asustaban, o nos preocupaba la moral o la virtud, lo que tú quieras, pues se han normalizado. Y el problema es que se vuelve un efecto medio de retroalimentación, que sería un efecto dialéctico. ¿Por qué? Porque a medida que se normaliza y la gente lo ve como que, pues mira, güey, la neta la veo más fácil de tener carro propio y casa propia vendiendo mierda o haciendo crímenes o vendiendo mugrero, que dedicándome a un trabajo serio, tratando de poner una empresa, ganando dinero de una manera honesta, ¿no? Que muy probablemente nunca lo voy a conseguir. Entonces la gente va a decir, pues no lo puedo conseguir, me tengo que dedicar a esto, ¿no? Entonces, como la gente lo empieza a hacer, por otro lado, hay un efecto retroactivo por parte de la industria de la cultura. Y la industria de la cultura dice, oye, qué raro que entre los jóvenes estos temas estén cada vez más comunes, más normalizados, les dé menos miedo, se hable más abiertamente, les llama la atención, pues hagamos series, hagamos películas, hagamos fiestas, cumpleaños. ¿Por qué? Porque poco a poco se van normalizando, ¿no? Pero entonces creo que lo interesante de hablar de este tema de la narcocultura no es solo pensarlo como, es un fenómeno aislado. No, o sea, está contextualizado en condiciones históricas y culturales y económicas y políticas mucho más grandes. Claro, ¿y crees que todo esto, este medio de la industria de música, películas, series, pues no, ellos no lo ven por el lado de, oye, vamos a generar un mal o un cáncer en México? No. A ellos les importa el tema del dinero. Claro. Pero ¿por qué la gente, a pesar de que sabe que muy probablemente va a morir o va a terminar en la cárcel, termina aceptando este tipo de trabajo? Las implicaciones. Así es. ¿Tú por qué crees que lo terminan haciendo? Justo por eso, porque lo otro se ha vuelto cada vez más difícil, más inviable y más imposible. O sea, tú pregúntale a la generación esta que está trabajando, que tiene un sueldo normal, con un trabajo promedio de 9 a 5, 9 a 6, 9 a 8, la gente que realmente jala. O sea, pregúntales, ¿tienes aspiraciones de comprar una casa propia? Y la neta, o sea, es un sueño, güey. Es un sueño comprar casa propia con un sueldo promedio. O sea, literal, creo que es algo que cada vez menos gente les va a alcanzar. Y el problema es que aún así, todo el tiempo les estamos diciendo, cómprate carro, cómprate ropa, cómprate tenis, lentes, relojes caros y la madre. Pues, güey, está cabrón vivir en una sociedad que todo el tiempo me exige o me dice que yo debería de tener las cosas más chingonas y más caras, y al mismo tiempo tú volteas a ver el mercado laboral y dices, pues con este sueldo, ¿cómo, cabrón? O sea, es imposible, güey. Entonces, pues dices, esto es lo que la sociedad espera de mí. Que yo sea un Kardashian, un rapero, y la madre. O sea, esto es lo que la sociedad espera de mí, ¿no? A esto debería de aspirar yo. A ser un chingón, un ganador, un güey con un chingo de posesiones. Y estas son las alternativas que tengo para conseguirlo. No, pues está de la verga. O sea, la diferencia entre lo que me están pidiendo y las alternativas o los medios que me están proporcionando para alcanzar ese sueño al cual yo debería aspirar es tan abismalmente diferente que poco a poco la gente dice, oye, güey, ¿y esos vatos que llegan a millonarios cómo le hacen? No, pues son corruptos, son rateros, venden mugrero, ¿sabes? Se mueven de manera ilegal, hacen tráfico, o sea, no sé. Entonces, pues dices, bueno, pues esa es la manera. Entonces, y cada vez más también lo que ha pasado, y de hecho es una frase que me dijo uno de mis mejores amigos hace mucho tiempo. En este pueblo todo se te perdona, menos ser pobre. Claro. Y eso está cabrón. O sea, está cabrón que la sociedad tenga un asco mayor hacia la pobreza que hacia la inmoralidad.
O sea, que es más, o sea, tú puedes ir al restaurante más chingón de la ciudad y no importa quién esté sentado en las mesas, ¿no? Y trae sus botellas y su desmadre y está haciendo su cagadero. No importa cómo hizo su dinero. Importa el estatus social al que pertenece, al cual pudo acceder. Claro. Pero entra un albañil moreno con cemento en los brazos y lo sacan. ¿Sabes? Entonces vivimos en una sociedad donde, o sea, se te perdona todo, menos ser pobre. ¿Y esto crees que termine perjudicándonos a largo plazo? Por ejemplo, el hecho de que existe muchísima pobreza en México Sí. y la gente quiere obtener esta riqueza y que el único medio sea ser narcotraficante. ¿Qué crees que va a pasar con nuestro país? Porque nos damos cuenta de que traes es humilde y hay discriminación, pero si traes dinero, No hay pedo. no hay pedo. Sí. ¿Qué crees que vaya a pasar con nuestro país? Pues digo, la verdad es que no creo que sea para empezar un problema solo en México. Digo, te lo digo yo como brasileño Sí, claro. y aparte he tenido el privilegio de vivir en muchos lugares y viajar muchísimo. Yo sí creo que es un problema global. Esto es un problema que va mucho más allá de nuestras fronteras. Obviamente en México se vive de una manera muy específica, pero también aquí quiero matizar un poquito y decir que no necesariamente es culpa de la gente que está en esas posiciones. ¿Okay? A mí me parece que la gente toma esas decisiones por diferentes historias y diferentes contextos que son individuales y de cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos llegó a la posición en donde está por una historia de vida que es tan única como la suya. O sea, es muy difícil decir todo el mundo llega por los mismos motivos. No, todo el mundo convive dentro de las mismas condiciones estructurales, pero la manera en cómo tú recibes, interpretas y le das sentido a esas condiciones estructurales sí es un tema muy individual. ¿Okay? Entonces, lo que no quiero hacer aquí también es culpabilizar y decir, no, es que los malos son personas inmorales y los buenos y los nobles son personas buenas y nobles, ¿no? No, pues no funciona así, güey. La verdad es que cada quien tiene su historia, su contexto, la manera en cómo le tocó vivir, las oportunidades. Nunca sabes, a lo mejor realmente muchos de ellos no tuvieron realmente una alternativa. Aquí lo que quiero poner en evidencia es cómo la falta estructural de alternativas produce sistemáticamente este tipo de problemas. O sea, no es un tema de, o sea, yo no soy moralista de decir esto está bien y esto está mal. No, a mí me gusta entender las causas. O sea, a mí me gusta entender todas aquellas situaciones y aquellas condiciones estructurales que producen este tipo de comportamientos humanos. Y ahí es donde concuerdo con la manera como planteas la pregunta original, que es decir, pues ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿O cuál es el peligro que implica? ¿No? Y aquí, digo, no es coincidencia que, pues, o sea, que Estados Unidos esté tratando de poner al narcotráfico en México como un tipo de terrorismo, ¿no? Y obviamente, pues ellos siendo gigantescos como consumidores y nos usan a nosotros como patio de transporte Sí. y fabricación, está con madre echarnos los pedos, ¿no? Pero también es importante que la gente sepa que en un marco un poco mayor de análisis, las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en otros países cuando provee ayuda militar han sido catastróficas para el país donde hay intervención militar. Así es. Entonces, o sea, es muy complicado el tema. O sea, creo que mucha gente se esconde atrás de esta moralización superficial de decir los buenos y los malos y no es tan simple, güey. Exactamente. ¿Crees que, o qué piensas tú que debería hacer el gobierno? Porque creo que si el gobierno interviniera un poco más en esta situación, podría, Sí. creo que, elevar los estándares o la calidad de vida y quitar como una opción el narcotráfico. ¿Qué crees que el gobierno debería de hacer como tal? Pues hay una serie de cosas, ¿no? Y aparte son diferentes momentos y diferentes medidas. Pero lo que pasa es de que la droga me parece otro mercado. ¿Okay? El hecho de que sea ilegal no la pone en un contexto muy distinto al, por ejemplo, cómo funcionan las medicinas o al cómo funciona el alcohol o cómo funciona el tabaco, sinceramente. O sea, la verdad es que la diferencia me parece relativamente pequeña, ¿okay? En la manera como se trata. Y déjate explico a qué me refiero con esto. Creo que mucha gente inmediatamente al escuchar esto va a decir, no, pero no mames, en el narcotráfico hay mucha más brutalidad, muchísima más violencia. Claro, y creo que es más espectacular la violencia, ¿ok? Pero eso no quita que en el mercado de medicinas también exista muchísimo sufrimiento y muchísimas víctimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la insulina en Estados Unidos. Pues digo, una ampolleta de insulina en Estados Unidos te puede costar $300, $400. Y mata a muchísima gente el mercado y la manera en cómo se conduce el mercado de medicinas controladas en Estados Unidos. O la crisis de opioides que vive Estados Unidos, de la gente que está adicta, el hecho de que desregularon algunas medicinas, dejaron un chingo de gente adicta, que ahorita parece una plaga de zombies en el centro de las ciudades, por la manera en cómo funciona el mercado, ¿no? En ese sentido, me parece que el mercado de la droga funciona como un mercado más. El hecho de que esté ilegal le da simplemente otro tipo de marcos en el sentido de cómo se usan o se maximizan los recursos para obtener los resultados deseados. Claro. Entonces, aquí también es interesante que la gente no lo debería pensar como un antagonismo simple entre
mercado regulado y mercado desregulado, sino que todos los mercados tienen diferentes tipos de regulaciones. Nada más hay que ver quién se adueña de esas regulaciones y qué efecto ejercen esas regulaciones en la manera en cómo se manifiesta el mercado en sí. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué debería de hacer el gobierno, no? Entonces, me parece que no es... O sea, por ejemplo, yo estoy en contra de lo que hizo Bukele en Salvador, por ejemplo, o sea, contra los Mara, ¿no? Y no, a ver, y no es una apología a Mara, porque me queda claro que son sociópatas y muchos son psicópatas y son tal cual, tienen tatuado a la gente que mataron. Pero me parece también un poco excesivo y demasiado espectacular el hecho de que los haya exhibido como una película de Hollywood, ¿sabes? De hacer este tema de todos encarriladitos y mostrar el poder del Estado. Y es como que... Pues es que, güey, a ver, existe todo un problema de la relación entre demanda, oferta, quién fabrica, quién produce, quién transporta. Entonces, no me vas a decir de la noche a la mañana que con una varita mágica vas a resolver este problema. No va a pasar. O sea, sabemos que mucho del fentanil, pues de alguna manera viene desde China, ¿no? O sea, hay campos gigantescos de opio que están en diferentes lugares de Asia Central. Pasan de allá, pasan por acá, hay relación entre Colombia, México. Sabemos que gran parte del mercado de consumo está en Estados Unidos. Entonces, es difícil pensar en el efecto que tendría la soberanía de un solo país sobre este problema. A mí lo que me parece realmente interesante es el cuestionamiento de, oye, ¿y por qué esta demanda desmedida de opioides? O sea, ¿por qué esta demanda desmedida de drogas? ¿Por qué la generación actual prefiere, no sé, güey, meterse hongos en lugar de tomar alcohol? ¿Sabes? Es como que, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles son esas causas estructurales? Y ahí es donde para mí entra un análisis interesante histórico, que es, oye, vivimos en una generación de desesperanza. Vivimos en una generación de esquivar la realidad. Y de la mano con esquivar la realidad viene el consumo de muchos productos que son considerados ilegales, ¿no? Entonces, el abuso de esos productos considerados ilegales para mí está vinculado a que hay una generación entera que, güey, que sale a la calle y dice, está de la verga todo. Está de la verga todo. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me la pelo? Gano una mierda. Los sueldos están estancados hace 50 años. No voy a poder comprar casa propia. No importa por quién vote, las cosas no cambian. Los mismos que son ricos se hacen más ricos y los que son jodidos se hacen más jodidos. Y la única alternativa que tengo es esquivarme a realidad. Y si quiero hacerme rico rápido, tengo que romper la ley. Entonces, para mí lo interesante realmente es hablar de las causas sintomáticas y no simplemente de una sociedad que castiga, pune y corrige. Porque esto tiene otra serie de implicaciones filosóficas muy, muy difíciles. Esto lo hacen como para un tema político, ves lo de Bukele como un tema político para tener como la opinión, la aceptación de la opinión pública. Algo creo que lo veo muy, muy similar a lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y los republicanos que nos están culpando por esta crisis de fentanilo que se está viviendo en la actualidad. Y nos están haciendo como un enemigo público, el mexicano hacia Estados Unidos. Y creo que lo trabajan de esta forma en series, películas. Para mí, Ozark tiene mucho que ver en que la gente empiece a decir, por culpa del mexicano estamos de esta forma, cuando pues existe una oferta, una demanda y ellos son uno de los principales consumidores de droga a nivel mundial. Por favor, güey, ni se diga, güey. O sea, esto es histórico. O sea, la cantidad de droga que se consume en Miami, Los Ángeles, y digo, estamos hablando de las drogas caras, no las drogas fresas. Pero después si te vas a los barrios, todas las drogas sintéticas y todo el mugrero que se meten, o sea, Estados Unidos es un consumidor gigantesco, pero gigantesco. Y aquí también es extraño, ¿no? Me gusta la manera como lo planteas de que ellos necesitan casi como un chivo expiatorio. Y si te fijas, si no hacemos bien el análisis, caemos en el mismo problema, o sea, caemos en su trampa. ¿A qué me refiero con esto? Ellos están diciendo el problema son los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos producen, los narcos están allá, los cárteles están allá, el problema son los cárteles. Entonces vamos a intervenir, como si ellos fueran a dejar de consumir, como si ellos fueran a dejar de producir los sintéticos, como si dejara de existir el problema. Okay. Lo que están haciendo ellos es algo que es muy tradicional dentro del pensamiento fascista, que es exteriorizar el problema y universalizarlos en un enemigo externo. Los judíos, un ejemplo. Exactamente, los judíos son el ejemplo perfecto. Pero aquí lo que están haciendo es los mexicanos. Ya nos trataron de empalmar el tema de, no hay empleo. ¿Por qué no hay empleo? Porque hay muchos migrantes, ¿no? Y ahora es de que, oye, el pedo de las drogas, ¿no? Hay un chingo de gente en las calles. Son los mexicanos. De que, cabrón, hazte cargo de algo, güey. O sea, reconoce tus problemas estructurales y sistémicos y hazte cargo de cómo tú mismo estás produciendo esas situaciones, ¿no? Y por otro lado, al contrario, México es mucho más una víctima en esta historia que un problema. Muchísimo más una víctima que un problema en el tema de la droga. Exactamente. ¿Crees que Estados Unidos lo hace con la intención de quizá a largo plazo? Porque Estados Unidos no trabaja quizá... no sé, organiza algún plan que sea 1 o 2 años. Ellos hacen algunas estrategias que van a repercutir en 50, 60 años. Creo que por este lado son muy cabrones los estadounidenses.
¿Crees que están llevando todo esto o lo están encaminando para a un futuro poder tener una invasión hacia México? Pues mira, no sé tal cual si una invasión, pero sí es verdad que Estados Unidos está pasando por un momento muy frágil, o sea, muy, muy frágil. O sea, creo que su economía no había estado tan frágil en los últimos 70 años, por lo menos. ¿Okay? Con la caída del petrodólar. Con la caída del petrodólar, exactamente. El tema de que otra vez entraron en una guerra que les está sangrando el bolsillo durísimo, o quebraron 5 bancos el fin de semana. Otra vez van a tener una inyección, van a tener que imprimir dinero a lo bestia, van a tener que volver a subir las tasas de interés, han perdido capacidad productiva, ¿sabes? O sea, han perdido muchos de sus partners comerciales, a los cuales tenían secuestrados por el petrodólar, y poco a poco los han ido perdiendo, porque creo que China ha hecho un trabajo muy interesante de ofrecer una alternativa comercial sin la parte bélica. Exactamente. ¿Sabes? O sea, China ha sido muy estratégico en decir, a ver, güey, nosotros podemos hacer negocios con ustedes. Nosotros lo único que te vamos a pedir a cambio es que pues, me dejes invertir y el puerto es mío. El puerto se queda como mío porque yo lo pagué. ¿Sabes? Pero pues tú, a cambio de ese puerto que tú estoy desarrollando, tú vas a hacer negocio conmigo. Estados Unidos no. Estados Unidos llega y te quiere joder, te desestabiliza, te quita la democracia, te quita la habilidad política. O sea, literal te planta gente, güey. O sea, a ver, Estados Unidos tiene 76 intervenciones en Latinoamérica. Claro. 76 intervenciones. Es una obscenidad. O sea, cualquier latinoamericano que no ha levantado la cabeza para leer un poquito de historia y ver los libros, no sabe quién es el malo de la película. Y aquí, para nosotros, definitivamente es Estados Unidos. Exactamente, lo hemos visto cómo desestabiliza a otros países con pues ciertos recursos a las guerrillas para, de una u otra forma, estás desestabilizando un país y le cayó en su momento, creo que en la década de los 70s, 80s a la CIA, cómo estaba armando a una guerrilla aquí en Latinoamérica. Claro, y creo que de esta forma lo está haciendo también aquí en México. Ya lo vimos en el sexenio de Calderón, esa entrada de armas ilegales por una supuesta operación Rápido y Furioso. No sé si alguna vez has escuchado de esto. Y cómo siendo Estados Unidos y esta organización y este planeamiento, que lo hemos hablado, no es de 1 o 2 años, es a 50, 60 años. ¿Cómo es posible que pierdas esa cantidad tan brutal de armamento que está ingresando a México y digas, lo perdí? Creo que de esta forma estás desestabilizando al país. Sí. Y aparte, lo interesante de todo esto es, o sea, la gente se pregunta, ¿por qué, no? O sea, a ver, aquí la intención no es decir Estados Unidos es un villano en esta historia. No, están defendiendo sus intereses económicos. O sea, ¿por qué es defendiendo sus intereses económicos? En el momento que un país latinoamericano, del sur global, ¿no? Que hoy la división que me parece más adecuada no es decir tercer mundo, primer mundo, desarrollado, vías de desarrollo, no. O sea, la nomenclatura correcta para mí es sur global y norte global. Porque hoy la gran extracción de plusvalía que existe es en el sur, donde está la riqueza de materia prima, de mano de obra, de capacidad productiva, de naturaleza. Está esta materia prima que es muy valiosa, que es la naturaleza, y se transporta al norte, ¿no? Donde hubo acumulaciones de capital originario que produjeron también un desarrollo avanzado y al mismo tiempo a través del proceso de colonización los puso en una situación ventajosa para aprovecharse de las colonias. El problema es que nos perpetuaron en el modelo colonial. Y aunque el modelo colonial sí se ha transformado, hoy se vive a través del mercado que quisieras, hay maneras de llamarle, ¿no? Hay gente que le dice tecnofeudalismo. O sea, vivimos en un tipo de tecnofeudalismo. ¿Por qué? Porque las patentes, el capital intelectual y la tecnología está guardada bélica, o sea, por protección bélica en el norte global, y a cambio de nosotros acceder a un poco de esa tecnología, de esas patentes, de ese capital intelectual, de ese capital financiero, en fin, para los financiamientos, nosotros tenemos que prostituirnos. Exactamente. ¿No? Y para ellos, el hecho de que su capital valga más es directamente proporcional a nuestra inestabilidad. Entonces a ellos no les conviene que exista soberanía. O sea, no les conviene que un Estado sea fuerte, no les conviene que un Estado tenga una buena democracia, no les conviene que de repente empecemos a incrementar los sueldos de la base de la pirámide o que la base trabajadora tenga voz. ¿Por qué? Porque si permiten que un Estado se empiece a organizar soberanamente para ser un poco más autónomo y resistirse a las condiciones que impone Estados Unidos, su dinero va a valer menos. O nuestra materia prima y nuestra mano de obra va a ser más cara. Entonces les vamos a encarecer la operación. Entonces a ellos les conviene mantenernos siempre mal estructurados, corruptos, en guerra, desestabilizados, sin soberanía, sin una política funcional y sin ningún sueño de soberanía. O sea, sin ningún sueño de autosuficiencia, por decirlo así. Y un presidente, por ejemplo, estamos conscientes de esto. Tú lo dices de una forma, creo que muy buena, pero nosotros lo entendemos a una forma, creo que más de varo, si lo podemos decir de esta forma, pero lo entendemos. Claro. ¿Por qué los presidentes, hablando de México, no tocando Latinoamérica, por qué no tratan de quitarse del yugo de los Estados Unidos? ¿Por las sanciones que podamos llegar a tener? Ese es el problema. O sea, históricamente tenemos ese referente. País que se rebela contra Estados Unidos, país que mandan a la mierda. O sea, por eso es tan fuerte en la cabeza de la gente la propaganda de Cuba y Venezuela.
Porque haz de cuenta, para que la religión funciona no solo porque tú seas bueno y crees en Dios y quieras ir al cielo, sino porque... Sí, te escucho. Es que Tony. me están diciendo que... Sí, no te preocupes. O sea, no, la religión funciona no solo porque la gente sea buena y quiere ir al cielo, sino porque la gente se caga de miedo del infierno. O sea, para que la religión funcione, tienes que tener tan claro el premio del cielo como el castigo del infierno. ¿Okay? Entonces, constantemente a nosotros nos presentan esta estructura ideológica. ¿Quieres ser como Miami, Nueva York, San Francisco y San Diego y Austin? ¿O como Venezuela? ¿O como Cuba? ¿Sabes? Entonces, constantemente te están poniendo esto. Ah, mira, estos güeyes se trataron de poner listos, se trataron de separar, independizar, crear una soberanía, defender su petróleo, defender su materia prima, desquitarse de nuestra teta, separarse de nosotros como mercado. Toma, güey. Ese es el resultado. Así es. ¿Eso quieres? ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres ser soberano? Te va a ir de la verga, ¿eh? Y le meten una cantidad de dinero, de propaganda. ¿Sabes? ¿Cómo se llama esta? Fundación para las Víctimas del Comunismo, que es una jalada fondeada por nazis, güey. O sea, hacen propaganda con un océano de dinero, pero un océano de dinero. O sea, yo sé, hay muchas figuras públicas en Latinoamérica y en México también que están fondeadas por think tanks, que son estos... fondos de pensamiento que son o liberales o libertarios y están fondeadas por multimillonarios, dueños del fracking en Estados Unidos, o sea, empresarios del fracking en Estados Unidos o los hermanos Koch que están metidos en energías y también en Walmart y muchas empresas, y ellos fondean think tanks liberales y libertarios en Latinoamérica y en México, específicamente en México, para que constantemente le estén diciendo a los jóvenes que no leen y son mal educados y les da hueva la historia, le están diciendo de que, bubucela, comunismo, 100 millones de muertos y hambruna, pobreza, entonces cállate el hocico y sigue chupándole las botas a Estados Unidos. Claro. ¿Crees, por ejemplo, yo lo veo muy relacionado con el tema Ucrania, Sí. Rusia? Yo no soy ni pro ruso ni pro ucraniano, creo que lo veo desde una forma muy neutral. Entiendo hasta un cierto punto la invasión rusa, no la apruebo, pero la entiendo, porque es cierto, creo que Estados Unidos tiene una política agresiva en cuestión de estar poniendo bases militares y está acercando a Rusia, creo que de una forma sí. No lo apruebo, pero entiendo el porqué. Oye, me está rodeando y Claro. vas a poner una base militar que un misil va a llegar en 5 o 10 minutos a mi capital. Ni tiempo de respuesta. Exactamente. ¿Apruebas esta invasión rusa? ¿Qué piensas tú al respecto? De nuevo, yo creo que comparto tu postura. O sea, no soy prorruso, tampoco soy pro-ucraniano para nada, pero lo que sí soy anti-OTAN. O sea, soy Claro, anti-OTAN lo digo abiertamente. Soy anti-OTAN. O sea, esa cosa no tiene por qué existir. Esa cosa es el ejército privado de Estados Unidos, güey, haciendo lo que ellos quieran por sus intereses económicos. Y poniendo las reglas a su conveniencia. Exactamente. Y aparte, o sea, y si te fijas, aquí es bien interesante platicar sobre los psicópatas. Los psicópatas, en un sentido individual, reconocen la existencia de las reglas, pero piensan que para ellos no aplican. ¿Sabes? O sea, entiendo que existen reglas internacionales. Hablo de ellas, las analizo, hablo de la importancia. Castigo. Y eso es Estados Unidos. Estados Unidos todo el tiempo te está diciendo la importancia de la dignidad humana y, ay, no, mataron a un manifestante en Irán, ¿cómo puede ser? No, no, la humanidad. Y lloran y lágrimas y minuto de silencio y la madre. Pero después ellos van y bombardean con drones, hacen atentados, Avientan estabilizan. un misil a una mezquita y Güey, no les importa. Operación Cóndor, o sea, Claro. hazme el pinche favor, aventando gente a helicópteros, güey, o sea, a Salvador Allende, o sea, ¿sabes? O sea, es como, se comportan tal cual como un sociópata. Y lo que me preocupa de esto es que mucha de la gente que no entiende, o peor todavía, que entiende la política americana y la prueba, adopta comportamientos sociópatas. Porque justo lo que están haciendo ellos es decir, esto hasta tiene frase en geopolítica y me parece increíble, excepcionalismo americano. O sea, esto tiene una frase. O sea, ya entre los académicos de geopolítica se habla del excepcionalismo americano. ¿Qué significa excepcionalismo americano? Hay reglas internacionales, pero para Estados Unidos no aplican. Así es. Puta madre, güey. O sea, Comité de Derechos Humanos, ONU, G7, G8. O sea, están todas las reglas. Estados Unidos se la pasa todas por los huevos. Todas y cada una de ellas. No, respeto a los estados soberanos. Ahí van a ser invasiones. No, respeto a la autodeterminación de los pueblos. No, ahí van. Les vale madre, güey. O sea, está increíble que vivimos con una policía global de lo más perversa que existe. De lo más perversa que existe. Y se normaliza a través de la industria de la cultura, a través de la industria del entretenimiento, de los videojuegos. O sea, en todos lados vemos una normalización y no nos damos cuenta, pero realmente poco a poco lo que estamos aceptando es el excepcionalismo americano. Exactamente. Nadie puede invadir, solo Estados Unidos puede invadir.
Exactamente. Y nos lo meten tipo propaganda hollywoodense, que todo es correcto, pero siempre y cuando sea Estados Unidos. Lo he dicho muchas veces, el ejército de Estados Unidos no tiene a los mejores militares. Tiene muy buena tecnología, pero ellos te la venden que son casi superhumanos. Ves que en una película reciben 3, 4 impactos y están como si nada. Cuando en la vida real un impacto te truenan las costillas y más, pero todo esto es parte de esa propaganda y hacen ver al mexicano, un ejemplo, hablando como mexicanos, que el militar estadounidense es una super máquina y no, también son seres humanos que con un impacto pueden morir y eso empieza a hacer que menosprecies a tus militares y digas, oh, nosotros no tenemos un buen ejército. Sí, tecnológicamente hablando y en cuestión de personal, de infraestructura, no lo estamos a la par de Estados Unidos, pero tenemos muy buenos elementos. Prueba está Colombia, carnal, que Colombia tiene las mejores fuerzas especiales a nivel América y lo ha superado en más de 10 ocasiones, creo que estas competencias internacionales, posicionándose como la mejor fuerza especial, muy por encima en puntaje al americano, exactamente. Entonces, es algo pues que podemos pasar horas hablando de este tema. Fíjate que justo, qué interesante que lo mencionas. Hace poco leí un artículo de un Navy americano, era admiral, o sea, era un puesto alto dentro de Navy, y hablaba sobre un confrontamiento de estos, o sea, casi un ejercicio de guerra que tuvieron en el Mar del Sur, cerca de China, y el asombro que le provocó ver la capacidad bélica china. Y ahí es donde creo que es interesante el punto que planteas, porque, y fíjate que no lo había pensado hasta ahorita que lo dijiste, no solo nosotros tenemos una versión superhumana del ejército americano, sino que el propio ejército americano tiene una versión superhumana de sí mismo, ¿sabes? Así es. Ellos probablemente se creen más de lo que son. Y esto, en un conflicto real, es muy peligroso. Claro, ¿sabes? Porque sientes esa supremacía. Exactamente. El hecho de que no... Porque el tener miedo también te produce cautela. ¿Sabes? O sea, el tener miedo te pone los pelos de punta, te pone paranoico, te pone en estado de superalerta. Pero si te crees mucho y estás muy confiado, pues probablemente vas a acabar cometiendo errores innecesarios. Exactamente. Y aquí es interesante porque justo el artículo que leía del almirante americano que se topó con las fuerzas chinas, vio la capacidad de organización, los portaaviones, los barcos, dijo, güey, a la madre. O sea, a la madre, porque como que incluso él lo que revelaba es, decía, nosotros mismos americanos tenemos una idea tan pasada de lanza de nosotros que somos tan superiores bélicamente, pero luego nos topamos con la realidad y decimos, ay, güey, pues no está tan jalada la cosa, güey. Y aquí es donde quitándonos un poquito como sed bélica, y esta es una frase de las que más me gusta de Einstein. Einstein decía, yo no sé qué armas se van a usar para pelear la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Palos y piedras, no, o sea, justo, y ese es, para mí, esa es la seriedad a la que deberíamos de dar al conflicto que tiene actualmente Estados Unidos con Rusia, que es, como tú decías muy bien, un plan a largo plazo de un eventual conflicto con China. ¿No? Y esto puede ser realmente algo muy catastrófico. La verdad es que las probabilidades de que pase son todavía pequeñas, pero lo que la gente tiene que entender es que si pasa, se acaba. O sea, si pasa, no sobra nada. O sea, si pasa, regresamos a la pinche edad de piedra. Sí, ya tenemos armamento, pues, no comparado a la Segunda Guerra Mundial. No. Y en ese momento, fíjate, a mí se me hace muy curioso, ya para terminar, sé que andas con tu tiempo ahí muy medido. Gracias. Me acuerdo de este tema de que lo acabas de mencionar, Estados Unidos menosprecia el ejército chino, pero ya ha pasado en otros tiempos, en otras... ¿Vietnam? Sí, Vietnam. Y otro ejemplo muy, no lo digo con burla, pero lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Menospreciaste a la Wehrmacht y los franceses, los ingleses se sentían superiores. Y tómala, y en menos de un mes cayó Polonia, en tanto tiempo cayó Francia, entonces todo fue por menospreciar, e hiciste más grande el enemigo, y creo que es lo que ya pasó China a Estados Unidos, menospreciaban a los chinos, el armamento chino no sirve, equipo chino no sirve, y ahorita estamos hablando que es una de las primeras potencias mundiales, creo que está a muy poco de ser la primera potencia económicamente y bélicamente hablando. Yo también creo, me encanta este chiste, güey, siempre me da un chingo de risa, que le dicen de que Estados Unidos, ¿por qué invadiste Afganistán? Porque tenían armas de destrucción masiva. ¿Y por qué no invades Corea del Norte? ¿Estás loco? Ellos sí tienen armas de destrucción masiva. Exactamente. O sea, está con madre porque, güey, claro que no se van a meter ahí. Esos güeyes sí tienen armas nucleares, güey. Los que sí la tienen. Es raro pensarlo así, pero es horrible, ¿no? Porque, de hecho, hay un filósofo español que me gusta que decía, aquellos que quieren paz, que se preparen para la guerra. Exactamente. Porque es como que
pues, güey, la paz no se obtiene con banderitas blancas y agarrándonos de las manos, güey. O sea, se obtiene con cambios estructurales que son procesos históricos que se han probado dolorosos, violentos, barbáricos, retrógrados, lo que tú quieras. Pero, güey, enséñame otra alternativa. O sea, está cabrón. Es difícil pensar que México sí necesita hasta cierto punto, para establecer su soberanía, un ejército más fuerte. O sea, está cabrón decirlo, pero es verdad, güey. O sea, o sea, puedes ponerte todo lo soñador y todo lo idealista que tú quieras, ¿no? Incluso decir, no, sí, hay mejor uso para esos recursos. Sí, en teoría sí, pero en la práctica es muy difícil de justificar, güey. Claro. O sea, eso es lo complicado. O sea, porque por más que podríamos estar aquí hablando sobre moral, ética, modelos políticos, gestión, democracia, soberanía, lo que tú quieras, güey. Pero en la práctica es otra cosa. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Ya para terminar con una última pregunta, ¿qué piensas al respecto a un ejemplo de mi personaje? ¿Crees que porque de repente sí se llega a pensar, no por ser famoso, porque en realidad a mí no me interesa la fama, pero Sí. a veces quitarme la balaclava es como darle más seriedad al personaje? O tú, por ejemplo, aceptas esta invitación aquí, ves a alguien encapuchado, ¿qué es lo que sueles pensar? Yo creo que, a ver, y esto es una... Perdón, quedan 20 minutos. Sí, todo bien. Entonces, o sea, esto siempre, fíjate que esto siempre lo había pensado y me parece un tema interesante. El hecho de que yo creo que todo el mundo usa máscaras, ¿eh? O sea, no me parece una división de, es que tú traes una máscara y yo no. Okay. A ver, sí es verdad que hay una parte interesante que juega el anonimato, sobre todo por el tema de redes sociales, el de que la gente te pueda reconocer en la calle, el que un clip se pueda hacer viral y lo puedan vincular específicamente con tu nombre, con tu rostro, identificarte y demás. Pero a ver, seamos sinceros. Si alguien realmente se quiere enterar quién eres, es muy difícil. No es difícil. La neta. Realmente, hablando de gobierno y demás, no es difícil. La neta no. O sea, yo tengo la misma, o sea, yo tengo esa referencia también, ¿no? Me parece que si alguien realmente se quiere enterar quién eres, dónde vives, cómo se llaman tus hijos, lo van a hacer. Es terrible, pero hoy vivimos en una susceptibilidad enorme porque nuestros datos están en redes, nuestros nombres están en redes, las tarjetas de crédito tienen toda nuestra información, son bases de datos muy, muy vulnerables, muy fáciles de hackear. Esas bases de datos aparte se compran, o sea, las puedes comprar, o sea, no hay ninguna dificultad si alguien se quiere enterar quiénes somos, de dónde vivimos, la neta. O sea, es terrible, pero es cierto. Las cosas como son. O sea, es verdad. Si alguien nos quiere hacer daño, no es difícil encontrarnos, pues. Eso es el primer tema. El segundo ya es la parte masiva, la parte, o sea, no tanto en relación a tu seguridad individual, tu integridad individual, sino la relación que tenemos con la gente que nos observa, ¿no? Y ahí como te decía, no creo que nadie realmente tenga una máscara, o sea, nadie realmente pueda quitarse todas las máscaras, sino que la relación que tenemos es más con nuestra manera de actuar, ¿ok? O sea, ¿qué me refiero con esto? No es que por yo ponerme una máscara me transforme en otro personaje o por estar enfrente de la cámara me voy a comportar de una manera diferente, sino que yo no creo ni siquiera que exista tal cosa como un verdadero yo. Ese es mi punto. O sea, mi punto es que no existe un verdadero yo. ¿Por qué? Porque hay una digo, ya aquí se va a poner bien complicada la plática, entonces me disculpo anticipadamente. Porque hay una separación fundamental entre el yo como objeto de análisis y el que piensa, o sea, el cuerpo que hace el proceso de pensamiento y sentimiento, ¿ok? El yo es una palabra, ¿ok? El yo solo existe en el lenguaje en una situación de necesidad de expresarnos sobre nosotros mismos hacia un otro. Cuando hablo con alguien, yo tengo la necesidad de establecer un yo como el sujeto hablante. Esa necesidad del surgimiento del yo como sujeto hablante constituye toda una idea del yo. Y es bien raro porque luego tú mismo te pones a pensar, pues, ¿quién es ese yo que habla? ¿Quién es ese yo que tiene ideas? ¿Quién es ese yo que está expresando estos pensamientos, ¿no? Entonces, la idea del yo siempre es como, eres tú afuera de ti. O sea, es tú pensarte a ti mismo. Pero, pues, obviamente, en el momento que tú te piensas a ti mismo, pues, te limitas a aquello que puedes pensar sobre ti. Pero no es una copia exacta de quién eres. Exactamente. O sea, no hay realmente el yo que piensa no es el mismo yo al que se piensa. Eso sería como una manera de sintetizarlo. Y sé que es algo muy difícil de expresar. Sí, claro. Pero es raro que... Y entender. Sí, cabrón. Y me molesta mucho que tanta gente ahorita sienta como esta obligación de sé tú mismo, sé auténtico, encuentra tu verdadero yo. Y yo pensando de que, verga, ese pedo no existe, güey. O sea, ese pedo no se puede. Ya estás muy trabajado, aparte por estas cosas que nos meten, Sí. a lo mejor subliminalmente, ya te trabajaron
de cierta forma, ¿no? Sí, cabrón, güey. Y me molesta porque aparte... Y a ver, no tengo problemas también con el proceso de introspección. Me parece que el proceso de introspección es bonito. O sea, el pensarte a ti mismo, hacerte preguntas, indagar sobre tus pensamientos, tus dudas. La introspección es bonita, pero es diferente hablar de la introspección a encontrar tu verdadero yo. Eso son mamadas. O sea, decir encontrar tu verdadero yo son frases de coach New Age. O sea, ahí no hay nada. Introspección es una cosa diferente. O sea, el proceso del entendimiento de la relación que tengo yo con mi entorno es una cosa. Encontrar un verdadero yo son jaladas, ¿ok? Entonces, me preocupa aparte porque lo que hacen tradicionalmente es que te dicen, tienes que encontrar tu verdadero yo. Quítate tus máscaras, ¿no? Encuentra tu esencia. Y normalmente lo que te hacen es, es que lo que necesitas para ser más tú es encontrar tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? El alpinismo. Bueno, entonces cómprate estos tenis, ¿no? O cómprate estas botas, o vete a este retiro, o compra este curso. Y lo que más me caga de todo esto es que normalmente la pregunta por el yo viene acompañada de venta. O sea, viene acompañada de, aquí está lo que te falta para que seas verdaderamente tú, ¿no? Y eso me caga. Eso sí, para que veas, me molesta muchísimo, güey. Porque aunque se quedaran solo en la frase New Age boba de encuentra tu verdadero yo, diría, está bien, a lo mejor es una persona que a lo mejor no se está sabiendo expresar. A lo que se refiere es que la importancia del proceso de introspección, que ahí estoy de acuerdo. Pero ya cuando lo llevan a venta, cursos, compra, productos, suplementos, digo, chinga tu madre. O sea, estás apelando al hecho de que el ser humano tiene fundamentalmente esa pregunta sobre el yo y lo estás instrumentalizando para quitarles dinero, güey. Eso es no valer madre. Exactamente. ¿Crees que, bueno, tú qué piensas acerca de esto de coach de vida? ¿Lo ves como humo? Y no lo digo por los temas en los que en algún momento te hayas metido, pero ayer escuché algo que me puso a pensar y dije, bueno, hablan sobre profesores que te enseñan sobre administración de empresas y demás que están en el TEC de Monterrey, pues si fueran tan buenos, ¿por qué no son empresarios? ¿Qué piensas de estas personas que te dicen, yo te voy a hacer millonario o te voy a hacer que encuentres la paz en tu vida cuando no lo están? ¿Qué piensas de todo esto? De nuevo, o sea, justo mi criterio sobre la crítica, que es el mismo que te expuse al principio. No me preocupan ellos tantos como síntoma. Me interesa mucho más pensar cuáles son los problemas sintomáticos que los producen. Porque ellos no son causa, ellos son resultado de un problema. O sea, el coaching en sí y toda esta promesa de vida fácil y enriquécete en 4 pasos, o sea, esto no es el problema, eso es el síntoma. Eso es una cosa más, consecuencia de causas estructurales anteriores. Y aquí lo que pasa es que de nuevo para mí está desconectado o conectado con la falta de alternativas viables verdaderas y el por qué la gente está otra vez cayendo en pensamiento mágico y curas milagrosas, ¿no? Que de nuevo no es algo nuevo, no es algo que está sucediendo ahorita, ha sucedido en diferentes momentos históricos, en diferentes formatos, pero la gente busca alternativas fáciles para salir adelante, se quiere enriquecer en 5 pasos. O sea, ¿por qué? Porque tú dices, es que, güey, ¿qué alternativa tengo para volverme rico? ¿Trabajar todos los días de 9 a 9? Pues no mames, o sea, ¿quién se vuelve rico trabajando todos los días de 9 a 9? O sea, ya se volvió una madreada de nadie se vuelve rico trabajando. Exactamente. Entonces, el coach viene más bien a muy astutamente, muy maquiavélicamente, aprovecharse de esa vulnerabilidad de la sociedad, de una falta de educación y de una falta de alternativas, a vender sus infoproductos y sus jaladas de enriquecete en 5 minutos y todo está en ti. Y aparte también, o sea, lo que me molesta de ellos personalmente es la individualización de la culpa. ¿Sabes? El decir de que el pobre es pobre porque quiere. O sea, si estás fracasado es tu problema, es problema de mentalidad, es un problema de actitud. Cuando no, realmente, o sea, basta leer un par de libros, estudios académicos para ver que son causas estructurales, que realmente las personas que tienen acceso a la riqueza nacen estructuralmente en condiciones de privilegio que los hacen acceder a la riqueza y que muy, muy en su amplia, dominante mayoría no hay movilidad social. Claro. O sea, la gente nace en el mismo nivel socioeconómico muere en el mismo nivel socioeconómico donde nace. A mí me gusta mucho la filosofía que transmites a las personas cuando, pues detrás de hay un planeamiento y se empieza a organizar una agenda. Voy a ir a Monterrey, muy probablemente sí voy a grabar con Diego Rusarín. Hay gente que me decía, vas a ir con Diego Rusarín, y yo emocionado, güey, porque yo consumo tu contenido, Roberto Martínez, y digo, sí, muy probablemente, no digo que sí, porque puede pasar 1000 cosas, claro. ¿no? Güey, te va a desmadrar Diego Rusarín. Ay, no y mames. yo no mames, güey. Sí. No, es que lo del caso que ya sabemos, no Sí, quiero generar polémica por allá, pero lo que sí mi pregunta es, ya lo viví hace poco, te lo comentaba a lo mejor detrás de cámaras, hay personas que sí sacan o buscan la hebrita para ir jalando y encontrar algo malo, y quizás esta persona primero cae en un estado de
de, estoy bien, estamos platicando bien, te suavizan la plática y de repente, ¡pum!, te aventan una pregunta que si tú te avientan el anzuelo y si caes, ya. Si te ganchas. madre, te Sí. puede desmadrar tu vida y esta Sí. persona está consciente de lo que está jalando Sí. y lo que está buscando. Mm. ¿Qué piensas al respecto de estas personas que buscan chingar y a alguien no le interesa el tema de la familia y quién es esa persona con tal de hacer un clip viral Ya. o hacer algo, no sé, algo monetario? Ya. Sí, se me hace gran pregunta, güey. Y quiero aprovechar también para comentar algo anterior que decías y la verdad te agradezco mucho el cumplido y la invitación, güey. La neta, qué chingón y qué gusto la plática. Primero es una cosa que quiero contextualizar. Yo cuando hago este tipo de comentarios e invito a la gente a hacer un análisis estructural de lo que les está sucediendo, no es también para desesperanzar a la gente y decir, no, pues es que ni pedos, o sea, naciste ahí y estás condenado a morir ahí. No, al contrario. Yo lo que quiero es que la gente piensa, que la gente sea más consciente y piense, si quiero realmente cambiar mi realidad, tengo que tomarme en serio las condiciones estructurales. Eso es lo que quiero que la gente piense. O sea, no quiero que caigan en este voluntarismo mágico de lo que me falta para ser rico es cambiar mi actitud. No, güey. No, o sea, absolutamente no. Si realmente quieres aspirar a una vida digna, a una vida mejor, hay maneras de hacerlo. Pero implica que entiendas y que estés dispuesto a cambiar las condiciones estructurales, que muchas veces son mucho mayores que tú. Okay, entonces, ese es mi primer detalle. Yo creo en el cambio, soy una persona optimista, espero vivir en una sociedad mejor, espero dejar una sociedad mejor para mis hijos, pero yo me tomo estos temas muy en serio. O sea, yo no creo en las soluciones mágicas ni en los milagros. Yo creo que realmente para que aspiremos todos a una sociedad mejor, más digna y más próspera, tenemos que sí o sí buscar cambios estructurales. Ese es el fondo de mi mensaje. No es un mensaje de desesperanza y de negatividad, al contrario. Es un mensaje de profundo optimismo, pero un optimismo que se toma a sí mismo muy en serio. Ese es el punto. Ahora, referente al tema de la grilla o desmantelar a los demás y así. Digo, primero que nada, yo tengo repudio por la gente que hace cosas solo con el intuito de viralizar. O sea, eso me parece nefasto y aparte peligroso. O sea, yo sinceramente no comparto. Yo ya te lo dije a nivel personal y no tengo problema de decirlo en cámara. Yo mismo he dejado fuera muchos videos que he hecho porque eran videos que iban a ser muy controversiales y la persona con la que los hizo me dijo, oye, güey, prefiero no hacerlo. O sea, prefiero que no salga, prefiero que no lo publiques y yo no tengo pedo, yo respeto. O sea, eso de, no, güey, morbo y monetizar, se me hace una pasadencia de lanza porque aparte no sabes el daño que estás haciendo. O sea, yo aún el debate que estuve envuelto, que fue muy viral, es algo de lo cual me arrepiento mucho, güey. O sea, yo ese debate, y lo he dicho muchas veces, salí y le marqué a mi esposa y le dije, no lo veas, me da vergüenza. O sea, yo no soy así. O sea, no saco mi violencia, aunque sea verbal, a menos de que realmente me piques todos los botones equivocados. Sí, O es sea, lo que yo platicaba. Yo lo vi y dije, es que este güey, no digo que fue correcto, Sí. pero se lo buscó porque hubo Sí. como un hostigamiento, un menospreciarte. Sí. Entonces, a veces Me orilló, güey. las palabras duelen más que ni siquiera un propio golpe, güey. Y justo, o sea, yo creo que, y digo, a ver, y la gente confunde, ¿no? Porque pues, digo, soy muy amable, soy muy buena leche, muy buen pedo. Claro. Hasta que me sacan de mis casillas, ¿sabes? O sea, hasta que me llevas a mi límite, pues ahí sí, no, güey. O sea, pues, chingas a tu madre. O sea, sí me sé defender. Una cosa que yo no quiera. O sea, es muy diferente que yo no quiera usar mis mecanismos de defensa o mi violencia argumentativa o de cualquier otro tipo. Otra cosa es de que la tenga. O sea, más bien porque me sé... Y a ver, y esto es raro que a lo mejor aquí también me puedes dar un insight. Yo entreno artes marciales prácticamente toda la vida. O sea, me gustan mucho las artes marciales. Déjame para atrás. No, o sea, y me gustan mucho. Pero una de las primeras cosas que aprendes en artes marciales es no usarlas, güey. Claro. La neta. O sea, una de las cosas que constantemente escuchaba de mis maestros es, ¿ya viste el daño que puedes hacer? Pues no lo hagas. ¿Sabes? O sea, normalmente el artista marcial es el cabrón, el último güey en meterse en pedos. Claro. O sea, porque sabe, güey. Es como que, o sea, si el intuito fuera realmente ser violento, sé hacerlo. Pero justo porque sé hacerlo, hago lo posible por no meterme ahí, güey. O sea, prefiero 1000 veces ser un cabrón pacífico, tratar a la gente con respeto, ver que realmente la gente está buscando de una manera a lo mejor distinta a la mía, la construcción de un mundo más digno del progreso. Simplemente se trata de, oye, pues escuchar al otro, ver desde dónde viene su postura, qué es lo que lo motiva, hacia dónde van sus causas y dentro de lo cabible resolverlo siempre con una conversación educada. O sea, ya cuando caes en guerras de insultos y provocaciones personales, pues ahí sí es como que, güey, pues ya, ahorita lo que hago es bloqueo gente. O sea, ya no pierdo mi tiempo. Exactamente. Yo, ¿Para qué? porque sí, de repente sí se me hace, pues, mal rollo que hay personas que sí buscan ese clip viral sin importar si le puedes arruinar la vida a una persona, si puede ir a parar a la cárcel, si puede perder a su familia, por hacer un clip viral que, como bien lo mencionaste, el internet tiene memoria, el internet nunca va a olvidar y por mucho que pase y vuelva o se ponga de moda otra cosa en el momento, la gente sigue
sigue recordando, han pasado años y la gente sigue... Faitelson, güey. Sí. Es increíble que, o sea, el vato abre el hocico y le recuerdan la cachetada. Es increíble. O sea, pero justo también es como el internet es ese mínimo común denominador. O sea, la gente se queda con lo más nefasto, con lo más cruel, con lo más vulgar, con lo más espectacular y olvidan, pues, matizar contenido, profundidad. Pero digo, a ver, ahí es donde está nuestra pelea. O sea, tratar de buscar buenas conversaciones educadas, que aporten algo de valor, que inviten a la gente a cuestionarse, a preguntarse de una manera más amplia sobre su realidad fuera de ellos mismos. O sea, yo creo que ahí es donde está la responsabilidad de la figura pública. Así es. Te digo, a mí me lo dicen, te va a desmadrar. Mira, yo voy a ser el que va a entrevistar. Yo sé cómo voy a llevar la plática. Claro. Pero no tengo miedo que Diego Rousseff me diga, güey, siéntate en mi podcast y a ser cuestionado ahora yo, güey, porque quizá yo veo la forma desde a lo que yo, no sé, mi punto de vista, mi perspectiva de la vida es esta, pero quizá esté equivocado y quizá sentarme con Diego Rusarín y que me desmadre, me haría ver la vida de otra forma y no tengo miedo, güey, porque al final estoy aprendiendo cosas nuevas y empiezo con esta retroalimentación de pequeños detalles. Cabrón, la estaba regando toda mi vida y es cierto, ya me lo hizo ver de esta forma, entonces yo no tuve miedo y realmente no lo tengo. Si un día quieres hacer la invitación, creo que el tema del narcotráfico, te lo he dicho, para mí es algo que me duele ver cómo está actualmente. Eres de Brasil, pero pues vives aquí en México. Sí, claro, lo tengo muy cerca. Exactamente. ¿Te gusta Guadalajara? Ya casi para terminar el... Sí, carnal, ¿cómo no, güey? La neta sí, está muy chingona la ciudad. Tengo muchos amigos y amigas muy queridos en Guadalajara. Se come increíble. La verdad es que está muy cool. Me gusta mucho la ciudad. ¿Por qué? No, porque a mí me mamó Monterrey, pero también me encanta mi ciudad y realmente pues nunca había escuchado que fueras a Guadalajara, si das alguna conferencia o algo. ¿Tienes algo por allá? ¿Algún plan? Pronto no. Fechas ahora cercanas tengo Ciudad de México y Aguascalientes, que son en las próximas semanas. Y Guadalajara por lo pronto no. Pero acabo de ir, ¿eh? O sea, acabo de dar una conferencia en Guadalajara hace menos de un mes. Estuve por ahí dando una conferencia muy grande sobre el tema de la diversidad de género y el respeto a las diferencias sexuales de las otras personas. Fue una plática muy chingona ahí en WeWork junto con una empresa. Y encantado, güey. La verdad es que la gente es una chulada, siempre es súper bienvenidos. Y sobre lo que comentabas, yo creo que también como cierre, o sea, y te lo reconozco a ti como talento tuyo, la disponibilidad a cambiar de opinión es una gran virtud, ¿eh? Una gran virtud. O sea, es de sabios cambiar de opinión. O sea, yo creo que, y esta frase se la escuché a un boxeador, ¿cómo se llama este cabrón? Muhammad Ali, decía, si tú llegas a los 50 con la misma opinión que tenías a los 30, perdiste 20 años de tu vida. Exactamente. De hecho, yo lo he dicho en algún momento. Si tú escuchas quizá los videos, porque ahorita lo puedes ver, está documentado. Si tú escuchas un video del GAFE 423 hace 2 años, pensaba muy diferente ahorita. Claro. Y muy seguramente, dentro de dos años, vas a pensar completamente diferente. Entonces, para mí es señal de que voy avanzando y no estoy estancado en lo mismo. Al contrario, me retroalimento de personas que creo. Yo consumo el contenido que a mí me gusta. Nadie me obliga a consumir Roberto Martínez, Diego Rusarín, Adrián Marzán. Nadie me obliga. Si yo lo consumo es porque para mí siento que existe una retroalimentación en todo lo que se está viviendo, todo lo que se está haciendo. Me puede hacer mejor persona, peor, no lo sé, pero yo consumo lo que yo quiero. Entonces, no soy el mismo, güey, de hace 2, 3 años. Entonces, para mí es un honor, güey, tenerte aquí sentado. Qué gusto, y esperemos, cuando vayas a Guadalajara, pues ahí tienes tu casa, tienes otra vez el podcast hoy, porque hicimos la gira aquí en Monterrey, pero... Que se vuelva a armar. Sí, estamos con esta idea, güey, de pues tener como que... Porque lo vi con Roberto Martínez, güey, cuando estuvo con este cabrón del asesino, se me va de repente el rollo, que por ahí mencionan o hacen esta mención de que vamos a Guadalajara y no hay ningún creador de contenido. Y eso es lo que me mama de Monterrey, porque entre ustedes todos se están puenteando, entre ustedes se ayudan muy, muy cabrón, y en Jalisco no lo hay. Entonces trato de hacer como una réplica regia allá en Guadalajara, de acercar creadores de contenido, que van empezando, porque los que ya están grandes es una... mafia. Sí, es muy cabrón. Entonces, esa es la intención, y también hacerle ver a la gente que tienen un podcast que para mí, no puedo decir hacerlo mejor a nivel nacional, porque tengo muchas personas que para mí están aquí y son referentes para mí, pero sí busco ser un referente en mi podcast a nivel occidental, o que digan, vas a ir a Guadalajara, allá está el GAFE 423. Y allá tienes tu casa, canal. Pues yo ya palomeé esa medalla, ya la tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Algo que quieras decirle al público ya para terminar, hermano? No, nada. Yo creo que, o sea, una de las cosas que siempre recuerdo, y es importante que los vean
Que lo vean siempre así. Un buen maestro siempre enseña y después de enseñar, enseña a dudar de lo enseñado. Entonces es importante que no vean este tipo de contenidos como un tipo de verdad, como un tipo de noción absolutista, sino que vean este tipo de contenido como una herramienta más crítica para que ustedes hagan su propio criterio sobre lo que les está sucediendo. Muchísimas gracias, Diego. Ajá. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de Diego Rusarín. ¿Quién no conoce a Diego Rusarín en la actualidad? ¿Cómo crees? Van a estar apareciendo en todo el video y en la caja de descripción. Nos vemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. No olvides participar en la dinámica en nuestra página de Instagram para poder ser uno de los 2 ganadores de un par de botas tácticas Duty Gear. Sigue las indicaciones del post principal anclado a los comentarios en este episodio. Comenta, etiqueta a 2 personas que acompañan tus pasos y sigue las cuentas de tu compa el Gafe 423 y de Duty Gear. Tienes desde el 17 al 26 de abril para participar. Los ganadores serán seleccionados el día 29 de abril a través de nuestra página en Instagram. En caso de ser la ganadora o el ganador, se te notificará y solicitará la información correspondiente para hacerte llegar las botas. Únicamente participarán los seguidores que viven dentro de la República Mexicana. Gracias, hasta la próxima. Bye.